Vamos a hacer una bastante breve introducción a Kant. Orígenes. CAN es la abreviatura de Controller Area Network, es decir, red de área controlada. La definió en el año 86 Bosch. Bosch fue una empresa alemana que se dedicó mucho a la parte automotriz. Tenía bobinas de ignición en la época que yo recuerdo que metía mano en los autos, en las cuales uno podía meter la mano en los autos. Hoy en día uno tiene un alfiler y rompe 3 engranajes, pero en esa época, en los primeros autos, hace 40 años, podía meter la mano. Y Bosch siempre se caracterizó por hacer productos confiables para la parte automotriz. Ellos fueron los que crearon la primera versión de CAN, que fue como sucedió con USB 1.0 a nivel de prototipo de ensayo, y salió al poco tiempo la versión 2.0 que fue orientada hacia el automóvil, hacia la industria automotriz. Una mejora en el año 2014 permitió llamar la CAN FD o CAN 2.0F de fase. Permite aumentar la cantidad de dispositivos que se pueden, la cantidad de distintos tipos de dispositivos que se puede llegar a conectar y también mejorar la velocidad. ¿Qué es lo que logra CAN? Y es un poco lo que estábamos hablando antes con respecto a por qué en el auto. Sin CAN tengo que empezar a conectar dispositivos entre sí. CAN nos introduce el concepto de red. Es decir, en CAN voy a tener una unidad de control que va a estar conectada con distintos tipos de dispositivos. Es una unidad de control, pero puede tener un sistema que sea multimaster, derivándolo, digamos, como derivación. Algo así como lo que sucedía en el caso de I²C, que se podía tener varios maestros, pero activos de a uno por vez. Los nodos se conectan a través de dos líneas que trabajan en modo diferencial, con un modo diferencial, y aparte la señal es simétrica. Es decir, que cuando sube lo que llamábamos D+ en USB, baja D-, como llamábamos en USB. De manera que, si se me pone a masa uno de los terminales, el sistema no se ve afectado porque no estoy cortocircuitando la línea, porque si tuviera una sola línea activa y esa línea se me pone a masa, pierdo la comunicación. Acá, si se me pone una de las líneas a masa, como es diferencial, sigo manteniendo la comunicación. Razón de robustez. La arquitectura está basada en tener un dispositivo centralizador que nada impide que esté comunicado con otro dispositivo centralizador de otra red. Es decir, puedo armar subredes. Esto sería peer-to-peer, entre pares, todos contra todos. Y nosotros, Lean es un precursor. La idea del bus, el CAN, es, por ejemplo, tener un microbus que tenga el sistema de calefacción, el motor con un slave link, que dijimos que es un derivado de CAN, como si fuera una zona derivada del bus, en el cual tenemos también el modo CAN de un lado y el link del otro lado. Es decir, si hago acá una interfaz
entre el Bascan propiamente dicho y subsistemas. Esta es la palabra que no me salía. Subsistemas que serían lo que llamamos línea. Con lo cual, tengo la posibilidad de tener un bus muy amplio. Acá tenemos, por ejemplo, módulo de puertas. Módulo de puertas en el cual tengo cerradura, espejitos y ventanas. Esto sería un subsistema. Acá tenemos, por ejemplo, la calefacción del asiento, en el cual hay vehículos que tienen el asiento calefaccionado y también un motorcito para subirlo o bajarlo. Cosa que uno generalmente lo hace a mano. El control del clima, que tenemos también, entonces, calefactor y motor. Entonces tenemos distintos subsistemas vinculados todos a través del bus CAN. Diferencial, 2 cables, 1 megabit por segundo. Son las características propiamente dichas. LIN es un bus subsistema que es single-ended, no es diferencial, 1 cable y 20 kilobits por segundo. Fíjense todo lo que nosotros tenemos vinculado por CAN dentro de un auto hoy en día. Claro, ahora tengamos también en claro que tenemos subsistemas dentro del auto. Entonces tenemos luces, limpia parabrisas, cerradura, luces. Esto sería para el frente. No, esto es para la parte trasera. Esto sería el asiento trasero con su subsistema propio de calefacción, si quiero. El techo corredizo, asiento 1, asiento 2, módulo puertas. Y acá tenemos control de climatización, la parte central del motor, limpia parabrisas, el clúster que vendría a ser el entramado general, luces y la parte de control del motor y la refrigeración. Por ejemplo, acá tenemos un LIN bus para techo corredizo, funciones de confort, con un máster y esclavos. Bueno, FlexRail también fue otra alternativa de alta velocidad, más alta velocidad, hasta 10 megabits por segundo, y también permite utilizar comunicación óptica dentro del subsistema. Entonces tenemos par diferencial dentro de CAN, par diferencial, par enroscado. ¿Con qué objetivo? Minimizar los efectos del ruido eléctrico. ¿Qué capas tenemos dentro del modelo ISO? Capa física y la capa de enlace. Lo cual nos da a nosotros, tal cual como hemos visto que nos pasaba en Bluetooth, en Zigbee y en LoRa, nosotros tenemos la posibilidad de hacer el resto del protocolo ISO, lo cual nos da flexibilidad. Acá lo que sí es que hay que respetar la norma CAN, de manera que no puedo conectar cualquier dispositivo. Las empresas automovilistas, fabricantes de automóviles, son muy estrictas con el inapropiado uso del bus CAN. Hace unos cuantos años hubo un grupo de alumnos que quiso meterse en su proyecto, quiso meterse en el bus CAN de un vehículo, y la conclusión fue que lo tenían que dejar porque cualquier empresa automotriz dejaba de hacer valer la garantía si alguien se metía en el bus CAN. Si se detectaba que había algún dispositivo no autorizado, con lo cual significaba un auto que no iba a poder ser reparado en un taller oficial. Entonces, capa física, capa enlace. Libertad controlada como para hacer las otras capas. Los mensajes son de tipo broadcast, es decir, a todo el mundo.
tenemos un puerto que se llama ODB2. ¿Qué es un puerto ODB2? Es esto. Es este tipo de conector que está estandarizado. Y se venden adaptadores. Fíjense que tengo un adaptador acá para insertar. Esto está en el automóvil. Entonces acá tengo lo que llaman un cabezal que va conectado y fíjense que tengo por el otro lado USB para algún sistema de monitoreo. Profe, ¿y eso es lo que está debajo del chasis? ¿Para que quedase el piso para conectar? No. Dije debajo del tablero. Ah, debajo del tablero. Debajo del tablero. Y hay una página web en la cual figura para, digamos, tiene varios desplegables, muy divertido, parece un juego. Uno dice, por ejemplo, vehículos, Ford, o Toyota, Corolla, año, y muestra dónde está el conector. Porque cada fabricante lo puede poner en un sensor. Con lo cual, la mayoría de los vehículos lo ponen o en el asiento del conductor, debajo del lado izquierdo, al lado de la puerta. Y otros lo ponen en el lugar simétrico del acompañante. Identificadores. Dentro de la trama, que vamos a ver un poquito, de la trama de datos que tengo identificadores. ¿Cuál es el objetivo de esos identificadores? Es decir, miren, estamos haciendo una transacción vinculada con las ventanillas. Ah, bueno, yo soy el motor, no me interesa. El motor de combustión, no me interesa. No le debo dar. Así es la identificación. No tiene otro objetivo. No es decirle, yo estoy ahora escribiéndole a esto. Sino que en el paquete de datos va a ir la identificación a quién va. Pero de esa manera se restringe mucho a quienes efectivamente voy a interrumpir para que vean si les interesa o no este paquete. Detección de colisiones. No está vinculado con el auto, sino que, ¿se acuerdan que habíamos mencionado en las redes de que había un sistema de detección de portadora, en este caso sería detección de comunicación, chusmeando el estado de los cables y viendo si hay alguna comunicación en este momento, si no está idle, ocioso, el bus? Entonces, para poder pensar en iniciar una transacción de datos, tengo que detectar que el bus está libre. Detecto que estoy libre, pero él detecta también que está libre. Entonces los dos nos montamos sobre el bus y colisionamos. ¿Cómo me doy cuenta que colisionamos? Porque yo pongo un 1 y no me aparece un 1. Es decir, y ahí se va monitoreando bit por bit. Con lo cual, si hay una colisión, él también se va a dar cuenta enseguida de que hay una colisión y nos retiramos. Entonces, es un sistema muy eficiente en cuanto a la detección de colisiones. También, y esto es interesante para la parte de seguridad, está implementado un mecanismo por el cual, si detecto de que entro demasiadas veces en colisión, significa que el problema está en mí. En mí significa dispositivo que quiero transmitir algo. Con lo cual, voy a generar una condición de alarma, una condición eléctrica de alarma, diciendo no me den bola. Y avisando entonces a quien será el supervisor del sistema, avisando me corro porque estoy teniendo problemas. Por ejemplo, eso debe significar que el mecanismo de detectar que el bus está libre no está funcionando. Acá, con la aparición de CAT 2.0F,
el identificador pasa a ser de 29 bits, con lo cual la cantidad de identificadores distintos que puedo tener es mucho más amplia. Es de 500.000 identificadores. Bueno, acá vemos características de CAN. Par enroscado, bajo costo, ampliamente usada, múltiples maestros. Velocidad, 1 megabit por segundo. LIN, por ejemplo, que dijimos que es un subsistema, es bajo costo, baja velocidad. Recuerden que esto era 20 kilobits por segundo frente a 1 megabit por segundo. Acá dice que en forma confiable son 10 kilobits por segundo. Estructura master slave, a diferencia de CAN, que es múltiple master. Single wire, un solo cable. O sea que ya no vas a diferenciar. No es diferencial. Es single ended. ¿Y cómo logras esa inmunidad? Primero, distancias mucho más cortas. Ah, ok. Por eso son subsistemas. Distancias mucho más cortas. ¿Existe algún dispositivo que sea de un solo cable? Bueno, esta es una pregunta con Fibra óptica. Sí, ¿por qué? no trabajo con fibra óptica, no soy experto, pero No, no se tira la fibra óptica, es una línea. sí, pero yo me refiero a cable, no, cable eléctrico. Ah, cable de cobre. Cable de cobre, sí, sí, sí. Existen sistemas en los cuales eso lo hizo una empresa que se llamaba Dallas y que la compró Maxim, que lo llamaba OneWire, que permitía colocar un montón de dispositivos en paralelo. Por ejemplo, se utilizaban unos botones que tenían un número de identificación de un montón de bits, creo que era como de 24 bits, y que se usaban, una de las aplicaciones priorísimas que tenía era para relojes de sereno. Los relojes de sereno, ¿cuál es la función de los serenos? Me quedé enganchado con el encargado. ¿Cuál es la función del sereno? Vigilar, bien. ¿Qué tiene que hacer? Bien. ¿Y qué tiene que hacer en la superficie que tiene el identificador? Recorrer. Yo trabajé en el INTI muchos años y detectamos que a la noche, en lugar de andar girando como debería, lo que hacía era, se subía a la bicicleta, iba marcando todos los relojes muy primitivos de hace 30 años atrás, muy primitivos que eran con tarjeta, iba marcando todos los lugares y después volvía y se tiraba a dormir 1 hora. A la hora de vuelta salía hacia lo mismo. No es el objetivo. Entonces lo que se hizo fueron unos botoncitos que vendrían a ser como una especie de hilitas de mercurio, en ese formato, en el cual se podían armar redes. Entonces lo que se le complicó la vida a los serenos infieles es que tenían que ir con un dispositivo portátil, con un lector como si fuera un cabezal que se pone en contacto con la parte exterior y la parte central de una pilita de mercurio. Alimentaba a esa memoria ROM que tenía ahí, le volcaba el contenido y le quedaba registrado que pasó por el edificio Tornavías a las 19 horas 25 minutos y le quedaba registrado. ¿Y por qué no se podía mandar ninguna macana de ese tipo? Porque estaba registrado que el número 1F45392 estaba en el edificio Tornavías. Y después, si se iba en bicicleta, quedaba registrado que a los 30 segundos estaba en el 3A. Eso era OneWire también. Fue una gran norma, porque aparte permitía, por ejemplo, de la misma manera que eran sensores de temperaturas. Profe, hablando de OneWire, me acuerdo que cuando fuimos en Digital 3, una compañera, Natalia, utilizó ese protocolo en su proyecto, pero no recuerdo para qué. Sí. ¿Se acuerda para qué lo presentó? No. Porque no le encuentro una utilidad para...
para nuestros asuntos. Es un punto donde saltó la ficha a qué fue que lo habrá usado. Me acuerdo que en un momento. Bueno, pueden ponerse cosas en paralelo. Como por ejemplo, puedo poner transductores de temperatura en paralelo. Y no tengo que andar tirando cables a cada uno de los transductores de temperatura. Entonces ese OneWire sería el cable de datos. Claro. Ah, ok. Había unos dispositivos OneWire que tenían la misma empresa que dije antes, Dallas, que era para medir temperatura. Eran como si fueran moneditas, pero de vuelta, del mismo tipo, del mismo encapsulado que las pilas de mercurio, que la CR20, ¿sí? 2035, todas esas cosas. Que uno agarraba, por ejemplo, las tiraba en un camión refrigerado que iba de un lugar hasta el otro. Y ahí adentro tenía un microcontrolador que iba tomando la temperatura en forma programada. De manera que cuando llegaba a destino, uno agarraba un lector como el que dijimos que tenía el vigilador y veía cómo variaba la temperatura. Una vez yo fui a hacer una demostración para una empresa que trabajaba, fui a hacer una demostración a Mar del Plata. Y cargué el equipo en el baúl del auto. Y cuando llegué a Mar del Plata, fue una demostración espectacular, porque les mostré cómo había evolucionado la temperatura del baúl del auto desde que salía a las 3 de la tarde de la empresa en pleno centro, cómo a medida que me iba dando el sol, subía la temperatura, pasé por otro lugar de la costa que donde hice noche, y veíamos que a la noche bajaba la temperatura hasta 14 grados, y cuando salía el sol volvía a subir. Digamos que como demostración fue espectacular sin haberlo propuesto. Y utilizaba también ese tipo de OneWire. Bien, por eso el OneWire es ampliamente usado para ese tipo de dispositivos que requieren, por ejemplo, ser conectados en paralelo. Es decir, si yo quiero poner un montón de sensores de temperatura, no voy a empezar a tirar cables a cada uno de ellos, sino que voy a poner sensores de temperatura OneWire, como el nombre lo dice, me viene un solo cable, y yo después los voy identificando por número, por el número interno que tienen, por lo que sería una MAC. Entonces tienen un número interno, entonces yo le digo, dispositivo 1F4253, ¿qué temperatura tenés? Y me vuelca por OneWire. Pero bueno, esto es un protocolo, no es que uno audazmente se la puede rebuscar para. Es un protocolo en el cual estamos trabajando fundamentalmente con colector abierto. ¿Está bien? Para algo sirve. Después, acá también vamos a ver colector abierto. Bueno, FlexRay dijimos que era otra opción que fue desplazada por CAN porque CAN fue adaptado por las empresas automotrices. CAN y FlexRay son las dos que permiten mayores prestaciones y mayor velocidad. Bueno, CAN 2.0A, 2.0, también se lo llama Basic o Standard CAN, permite típicamente 250 kilobits por segundo, máximo 1 megabit por segundo. Y es soportado por la norma ISO 11519. ISO, fundamentalmente Europa, Bosch, Europa. Esa más o menos sería la vinculación. 2.0B se la llama Full CAN y es una trama extendida con mensajes de identificación del tipo de 29 bits y se puede llegar a usar hasta 1 megabit por segundo y tiene certificación de otra norma ISO. Bueno,
La segunda mejora de CAN 2.0F es la CAN FD, 2.0 FD, permite hasta 3,7 megabits por segundo. Lo que hace es, manteniendo parte de los paquetes de datos constantes y transmitiendo solamente las partes variables de los paquetes de datos, y aparte utiliza una nueva norma, es un derivado para aplicaciones poco frecuentes, porque 3,7 megabits por segundo para un automóvil no es una aplicación habitual. ¿Cuál es la estructura? Tenemos nodo A, nodo B y nodo C, con CAN high y CAN low. Activo y recesivo se lo suele llamar también. Y acá notamos que tenemos resistores de 120 ohms. ¿Por qué serán esos resistores de 120 ohms? No se refleje la onda. Exactamente, para que no se refleje la onda. Desde acá vamos a tener flancos abruptos. Si nosotros no adaptamos impedancia, hay reflexiones. Véanlo como teoría de circuitos, el teorema de máxima transferencia de energía, en el cual, para que haya máxima transferencia de energía, es decir, que todo llegue al destino sin que se pierda, es necesario colocar adaptación de impedancia. Esta es una línea, un bus de 120 ohms, por lo cual tenemos que poner resistores de terminación en los extremos, ¿no es cierto? Caso contrario, vamos a tener reflexiones, y las reflexiones lo que van a hacer fundamentalmente es que aparezcan oscilaciones o que llegue a tener nodos y valles, cimas y valles en la señal. Es decir, que como si se tratara de una guía de onda mal ajustada. Voy a tener zonas en las cuales no voy a tener señal y zonas en las cuales voy a tener amplia señal. Cuando uno trabaja en radiofrecuencia o con flancos muy abruptos y alta frecuencia, con 1 megabit por segundo, uno tiene que tener en cuenta ese tipo de consideraciones. Hace muchos años fui a un transmisor de radio nacional en aquel momento, en el cual se veía que había un cable que salía de una de las válvulas de transmisión en aquel momento y estaba soldado a tierra, un pedazo de cable de 80 centímetros más o menos. Y uno dice, ¿qué es ese cable soldado a tierra? ¿Un corto? Sí, en realidad era un capacitor. Estaba trabajando a un cuarto de la longitud de onda y con lo cual estaba justo actuando como si fuera un capacitor. Longitudes típicas 40 metros a 1 megabit por segundo. No es el caso del auto. La característica es que los dispositivos son todos colector abierto. De manera que aquel que conduce pone toda tierra. Tiene la NRZ con pit stuffing. ¿Qué es el pit stuffing? Cuando se detectan, por ejemplo, 5 ciclos de la señal en 0, se mete un número de prepo. Así lo indica la norma. ¿Por qué es eso? Como habíamos visto también con el NRZI de USB, para garantizar de que se pueda llegar a sincronizar, sino sincronizar el receptor, porque si no es demasiado tiempo que está la línea en 0. Con lo cual, ahí nos aparece lo que se llama el pit stuff, que se lo descarta porque se sabe que se metió ahí
de prepo porque teníamos 5 bits en 0. Entonces, fíjense que esta es la señal y acá se está agregando esto que está en rojo, y que digamos que no es señal, sino que se lo descarta porque se sabe que fue puesto ahí porque tuvimos 5 ciclos, 5 bits en 0. Para resumir, así ya empieza a trabajar Juan. 1 megabit, 40 metros. 500 kilobits, 110 metros. 250 kilobits, 200... Y así sucesivamente. Fíjense que a 5 kilobits por segundo puedo llegar a trabajar a 13 kilómetros. ¿Para qué? Bueno, para cuando, por ejemplo, tengo una planta, o 2 plantas, o 2 silos a distancia, en el cual no tengo necesidad de transmitir muchos datos a alta velocidad, pero sí me interesa la inmunidad al ruido por la distancia. ¿Sí? ¿Vieron esos complejos grandotes que están en la ruta con un montón de silos de grandes dimensiones? Ahí se usa bastante frecuentemente CAN, porque es un ambiente, digamos, no el problema del ruido eléctrico, a pesar que lo tienen, no es lo más serio, sino el tema de la variación de temperatura. Cuando está a pleno sol puede llegar a 50 grados, y ahí hay ruido eléctrico también porque hay motores y bombas y turbinas de alta potencia. Mensajes, ¿cómo son? Se maneja, tenemos tramas, en la cual nos vamos a centrar ahora, una trama de error. Entonces nosotros dijimos que vamos a tener primero detecto de que no hay nada en el bus. Me monto. ¿Qué es lo que primero que mando? Un equivalente de bit de start, un paquete de start. Diciendo, yo estoy transmitiendo. De manera que cualquier otro que se quiera llegar a conectar se va a retraer. Luego vendrá el identificador, que dijimos que básicamente es de 11 bits, diciendo, me quiero dirigir a las ventanillas. Mandando un identificador propio para ventanillas. Entonces, las ventanillas dan bola. El motor no me da bola y el equipo de música no me da bola. Ventanillas. Y luego tengo que decir qué quiero hacer. Entonces, ¿con cuál ventanilla? ¿La trasera, la delantera, la derecha, la izquierda? Entonces, ahí vendrá un paquete de datos en el cual en ese paquete de datos va a decir, esto es para la ventanilla delantera, derecha, dentro del paquete de datos. Y luego le diré subir o bajar. Y ahí irá dentro de esos bits y la identificación de lo que quiero hacer. Fíjense que estoy armando lo que llamaría sublenguajes, porque el mismo paquete de datos podría significar cosas diametralmente opuestas al mundo de las ventanillas o al mundo del motor. Porque el identificador me abre dialectos. Entonces, el mismo paquete de datos va a tener significado distinto para una subfamilia que para otra subfamilia. Luego que me vendrá el CRC, siempre presente el CRC, y luego de ya terminamos la parte de parada. Existen módulos, hay microcontroladores que tienen CAN completamente incorporado, que se manejan tal cual como si fuera CPI. ¿De acuerdo? Sí, solamente que el conector se le diferencia. Frente a CPI. No. Digo, el conector que va conectado a la placa que ofrezca ese núcleo. Por ejemplo, nuestra núcleo no tiene CAN, me parece. Pero si la tuviera, el conector que iría en esa placa sería distinto. Supongo que no puedo. Que normalmente en esos casos se sale por pines, Sí. Y el conector se coloca afuera. Ok. Claro, si no sería algo muy robusto para el
El objetivo de la placa es otro. Darle, por eso tiene los pines de conexión para los shields de Arduino. Sí. ¿Cuántos los? ¿Tienen el intervalo? Vale. Ya tenemos a alguien que está muy contento y nos va a convidar ahora. Estamos muy preocupados, me miraron con cara de preocupación como diciendo, ¿verdad que creo? Lo tenías en tus manos.